Bueno, muy bien. Hoy tenemos aquí a Pablo Marmorato. Pablo Marmorato acaba de hacer, es un periodista, consultor, ha escrito, ha hecho investigaciones y trabaja sobre todo con Graciela Fernández Mejide. Hizo justamente este libro de Editorial Sudamericana que se llama Nenuca, la historia de Graciela Fernández Mejide, que es ídola y santo patrona de este programa. ¿Cómo andás, Pablo? Muchas gracias, ¿cómo están? Jorge, Laura, Miguel. ¿Cómo empezó este libro? Muy bienvenido. Muchas gracias. Este libro comenzó allá por el 2016. Yo trabajo con Graciela hace muchos años, desde el 2006 puntualmente. Y fue un libro que yo estaba convencido de que había que escribirlo, ¿no? Por muchas cuestiones, y particularmente se ha escrito biografías. La última era de 1997, que escribió Santiago Kovadlov. En otro contexto, estaba Graciela ahí en plena campaña en la provincia de Buenos Aires, pero me parece mucha agua había transcurrido debajo del puente. Y creo que Graciela es un símbolo en varias cuestiones, y particularmente ahora en que estamos transitando los argentinos un momento de no poder reconocernos, ¿no? En un diálogo común. Y creo que Graciela en ese sentido es un ejemplo que tendríamos que tomar. No porque no tenga ella opiniones, las tiene. Sí. En política partidaria es sabida su apoyo a este gobierno, al gobierno de Mauricio Macri. Pero siempre desde la posibilidad de pensar, ¿no? De pensar, de construir un diálogo común, de no invalidar al otro, sino tratar de generar consensos, que fue lo que hizo desde su ingreso a la vida pública en los organismos de derechos humanos, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Vos acá empezás a contar la infancia y adolescencia de Nenuca. ¿Cómo fue? ¿Cómo era esa vida y esa familia? ¿Nenuca es un apodo que ella tiene de chica? Nenuca, la madre se lo puso antes de saber que iba a ser mujer. Era el nombre de una hija de una muy amiga de su mamá, y hay una pequeña disputa porque el padre quería ponerle Rosa Graciela, que es como se llama, Rosa Graciela Castañola. Y la madre dijo, bueno, pongámosle Rosa Graciela Castañola, total se va a llamar para mí Nenuca y para todos. Y así fue. Es la hija mayor de 3 hermanas de una familia pujante de Avellaneda, madre médico, de aquellos médicos de barrio reconocidos. Y bueno, y en ese contexto siempre... ¿Médico que era su papá? El médico sí, Aristides, su papá, y Mecha era su madre. Y bueno, transcurrió su infancia y adolescencia en Avellaneda con una actitud que siempre llamó la atención. En los testimonios que yo pude recoger, fueron 34 entrevistas, y muchas de ellas incluso amigas. Graciela mantiene 2 amigas de la infancia, Chicha de 86 años y Tita de 90 años, y con algunas compañeras también de la escuela, que particularmente, bueno, siempre marcaron, digamos, esa impronta de Graciela, ¿no? Esa cuestión rebelde y no acomodarse a los formatos que eran tan, digamos, eran ataduras, sobre todo en aquellas décadas del 40, 50. Ella, ¿cómo era antes de la gran tragedia familiar? ¿Cómo era una Graciela y después se convirtió en otra? Por eso yo comienzo el libro con la trágica noche del 23 de octubre de 1976, que un grupo de tareas, 5 hombres armados ingresaron al domicilio. Ellos vivían en un departamento de 2 pisos ahí en Belgrano, en Virrey del Pino y Moldes. Y a partir de esa noche, que fueron 20 minutos, 30 minutos, fue que cambió toda su vida. Fue una puerta vaivén entre las 2 Gracielas, ¿no? Entre la Nenuca. ¿Y cómo era esa Nenuca antes?
Nenuca era un arquetipo, junto con su marido Enrique, de lo que era esa burguesía pujante de los 60, de esa clase media de los 50, 60 profesionales. Ella era profesora, había terminado en Lenguas Vivas, ella es profesora de francés, y a partir de allí, bueno, logró crecer. ¿Tenía una posición política determinada, explícita o no, antes? Ella particularmente siempre acompañó las expresiones, ella marca que hasta la adolescencia seguía la impronta de, sobre todo, su mamá y también de su papá, de antiperonista, ¿no? Ajá. Pero después de la Libertadora en el 55, sobre todo de los bombardeos de 1955 a la Plaza de Mayo, ella dijo: si estos que han hecho esta tragedia eran los buenos para mí, estoy en el bando equivocado. Y a partir de ahí trató de comprender y de acercarse, digamos, a tratar de entender al peronismo. Uh-huh. Pablo, vos decís que empezás el libro, te llamás además igual que su hijo desaparecido, ¿no? Y que la conocés a Graciela desde hace muchos años. ¿Te costó como periodista abordar esos recuerdos de Graciela de la noche en la que se llevan a su hijo? Cuesta, desde ya que cuesta, porque yo cuento en un pasaje del libro que he entrevistado aproximadamente en 8 ocasiones a Graciela. Más allá de que ya tengo un diálogo también y un vínculo permanente, claro. Conoce a mi familia, conozco a su familia, pero cada vez que nosotros quisimos, o yo le pregunté sobre el Pablo vivo, ¿no? Su claro, hijo, claro. De recuerdos, de vacaciones, recuerdo, Graciela siempre le costó hablar, al punto en una ocasión me pidió que si podíamos frenar, digamos, la entrevista, porque le había subido mucho la presión. Uh-huh. Claro, por eso te pregunto de esa noche, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo abordaste? Esa noche, la verdad es que lo prefería hacer en forma de crónica, y ahí hay una ruptura también con el resto del libro, está escrito en presente. Uh-huh. Después es un libro coral polifónico, por eso fueron 34 entrevistas, pero la verdad, Graciela esa noche la ha contado, ¿no? Uh-huh. Entonces traté sobre todo con ella de ajustar algunos detalles que no tenía del todo claro, o precisiones, ¿no? Y también, bueno, me nutrí de otros diálogos, como por ejemplo su abogado Carlos Kramer, hoy socio también del Club Político Argentino, fue el abogado que esa misma noche salió corriendo a las 2 de la mañana desde Palermo hasta Belgrano para, bueno, ver qué cauce encontraban, a ver si se presentaba un habeas corpus. No, era una época muy difícil también para presentar un habeas corpus. Y bueno, fue toda una decisión. ¿Y esa noche cómo fue, la noche de la desaparición de Pablo Fernández Mejide? Llegaron, se supone que fueron 2 autos, bajaron 4 personas, llamaron al que era, digamos, en ese momento el vigilador, y directamente le hicieron señas, el vigilador abre y lo encañonan y directamente suben al piso 23. Allá en el piso 23 directamente, bueno, toman el control del pasillo del departamento, golpea, digamos, el vigilador. Y le dice que tenía una carta para entregarle a Graciela, 1:30 de la mañana, de un sábado 23 de octubre. Graciela, ella es muy despierta en ese sentido, y dijo: mire, Antonio, se llamaba Antonio Chicone, Antonio, yo cartas a esta hora no recibo. Y Antonio vuelve a insistir hasta que directamente golpean la puerta estas 5 personas, una de ellas el cabecilla,
Ella obviamente va a buscarlo a Enrique, a su marido, abre la puerta y ahí ya directamente se despliegan por estos 2 pisos, entran a la habitación primero de Alejandra, de la hija mayor que estaba con una amiga, entran también al cuarto de Martín, que es el hijo menor de Graciela, y también, bueno, paralelamente entran al cuarto de Pablo, que estaba con 2 amigos, 2 amigos muy amigos de él, estaban durmiendo en bolsas de dormir porque siempre se quedaban a dormir todos los fines de semana. Y bueno, preguntan quién es Pablo Fernández Meijide. Pablo Fernández Meijide, él dice que bueno, es Pablo Fernández Meijide, y lo hacen directamente pasar al living, donde ya estaba Enrique y Graciela. Pablo estaba directamente con el torso desnudo, y después le alcanza a Graciela una camisa y directamente le dicen, bueno, pasen a buscarlo mañana a las 8:30 por la comisaría 39, que creo que es la que está ahí sobre Santa Fe y bueno, alguna de ellas. Sobre Cabildo. Exactamente. Uh-huh. Y Graciela le dice, por favor, hace frío, por lo menos dejen abrigarlo, dejen que le pase algo. Le acerca una campera, y ese gesto solamente de pasarle la campera a Graciela a Pablo es el último contacto que tienen entre ellos. Se lo llevaron, a la mañana siguiente, 8:30 de la mañana, estuvieron obviamente, y bueno, ahí comenzó todo el derrotero. Pablo comenzó a participar del centro de estudiantes del Bartolomé Mitre en Valvanera. Según su hermano Martín, ese año se afilió también a la Federación Juvenil Comunista. En esa época los colegios secundarios y las universidades funcionaban como un vergel donde vivían las organizaciones armadas. Él estaba vinculado básicamente a la gente de izquierda del PC. Él militaba en el centro de estudiantes. Sí. Tenía amigos que formaban ahí, recordemos, había 2 brazos sobre todo estudiantiles. Sí. De Montonero estaba la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, y del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP, estaba la Juventud Guevarista. Pablo nunca formó parte de la Juventud Guevarista, pero tenía, digamos, amigos. De hecho, la novia de Pablo en aquel momento, María Zimmerman, junto con su hermanita, que la secuestraron la misma noche. A la novia de Pablo. A la novia de Pablo, a la hermana y a otro chico más, Eduardo Muñiz, comenzaron por esa casa en un raid demencial. Entonces, Pablo militaba en el centro de estudiantes. Claro. En el centro de Pero estudiantes. era un perejil, como decían en ese momento, alguien que estaba solamente vinculado, pero no con una militancia importante ni en nada, así como llevaron a muchos, ¿no? Claro. Después contás toda la historia política de Graciela Fernández Meijide, está llena de anécdotas. Es realmente un libro interesantísimo para los que le interesa la política y los que le interesa la vida de esta mujer extraordinaria, ¿no? Realmente. Y llegás al club político, donde hoy es presidenta del club político. Contá un poco por qué llega ahí, qué es lo que está haciendo ahí. Graciela, cuando termina su experiencia en la Alianza, una experiencia dolorosa. Una experiencia dolorosa, sí. Una experiencia donde a ella la llevó, digamos, a una depresión galopante y de la que pudo salir gracias a sus amigos, a un periodo de análisis que abrió, uno más. Y a la escritura. Ella necesitó volcar con una suerte de catarsis la que fue su primer libro, La Ilusión. Pero a partir de allí, de esa vuelta a la vida pública, logró reconstruirse una vez más. El poder de resiliencia de Graciela es increíble. Y decidió formar parte, digamos, y estar activa políticamente, aunque no sea en forma partidaria. Uh-huh. De hecho, hay una confusión muy grande al día de hoy cuando encolumnan detrás del gobierno de Mauricio Macri, digamos, como como cualquier miembro, como muchos miembros del club político, adhieren en términos generales, en términos
republicanos más que otra cosa, digamos, ¿no? Y antipopulistas. En ese sentido es la posición de Graciela Fernández Mejía, Totalmente. De Norma Morandini, de Jorge Sigal, de tantos otros. Eso no quiere decir que militen ni en el PRO, ni en la UCR, ni con Lilita Carrió, ¿no? Más que nada es una adherencia al republicanismo, ¿no? De hecho, el club político, bueno, viene es una suerte tampoco es una continuidad, pero recoge muchas de las experiencias del club socialista de los 80s, de Pancho Aricó y de otros personajes. Exactamente. Ahí estaba Leis también. Exactamente. Y Foster estaba ahí. Sí, por supuesto. Sí. No lo sabía el dato. Sí. Tampoco. Sí. Y bueno, Altamirano, Beatriz Sarlo. Exactamente. Claro, sí. Yo lo frecuentaba precisamente por intermedio de Foster, fíjate vos. Claro. No González, que González nunca se sintió de ese Horacio palo. González siempre fue peronista. Sí, exactamente. Y a partir de allí Graciela se suma al club en el 2009. Sí. La invita Vicente Palermo y otros para dejar un testimonio de su experiencia, pero también muy activa desde su lectura del presente. Y bueno, en marzo del 2019, en una suerte de operativo clamor, la elegimos, yo formo parte del club, de la comisión directiva, se postuló para una de las listas del club, que fue finalmente la ganadora. Sí. ¿Qué es lo que más te sorprendió al investigar a alguien a quien conocías, pero bueno, que saltó? ¿Qué es lo más sorprendente que hay aquí en Nenuca, por lo menos para vos, ¿no? Tal vez no para el resto, pero sí para vos. Para mí es... Que ya la conocías y que la tratabas tanto tiempo, ¿no? Para mí es conocer justamente a Nenuca, ese lado B de Graciela. Creo que el lector lo que más va a también poder disfrutar... A ver, creo que poder leer el libro va a poder ser recorrer 40 años de historia con un personaje que creo es bastante trascendente en ese sentido, pero Graciela es una persona que nunca dejó de ser Nenuca. De hecho, ella cuenta que al día de hoy, cuando tiene que interpelarse ella misma y se sigue hablando de Nenuca, en la familia la llaman Nenuca. Sí. Y es esa mujer que detrás de cámara, que tiene una impronta muy, muy importante, digamos, en la vida pública, sigue siendo la mamá, un sostén muy importante en su familia, la abuelaza con sus nietos y con sus sobrinos nietos. Graciela tiene una actividad diaria que puede comenzar ella se levanta a las 7:30, 8 de la mañana con sus 2 gatos, y después, toma posesión ahí de su escritorio y empieza a trabajar. Graciela tiene 88 años. Maneja, por lo menos tiene una lucidez. Maneja, a mí me acuerdo cuando fui al programa de ustedes, me trajo en auto ella hasta mi casa. Exactamente. Porque ella vive en Belgrano. Exactamente. Sí. Y Graciela solamente se toma media hora, alrededor de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, que tiene un sillón en su living, se reclina, necesita media horita para estar fresca, y después su jornada continúa, quizás yendo a los programas obviamente periodísticos de la noche. Se la puede encontrar tranquilamente a las 9, 10, 11 de la noche dando notas. Es un animal político, no lo va a dejar de ser. Ahora, ese animal político surge después de la desaparición de Pablo, ¿no? Se construye, se reinventa de algún modo, su propia resiliencia la llevó hacia ahí, ¿no? Hacia resolver emocionalmente esta pérdida a través de la política. Graciela era un anónimo, como todos nosotros. Ella sale a buscar a Pablo y después del proceso de la desesperación, de duelarlo finalmente, decide salir a buscar verdad y justicia por todas las víctimas. Graciela, yo hablo de la resiliencia porque hay muchos familiares de desaparecidos que terminaron sumidos en depresiones, sí, o incluso en los suicidios, sí, exactamente.
ella hizo una fuga hacia adelante. Y a partir de allí fue que ingresó en marzo del 77 en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que fue una escuela, ella siempre lo marca, para entender de política y para hacer de política, a diferencia de lo que fue Madres. Ella estuvo en el primer grupo de Madres, en el primer encuentro en la casa de Emilio Miñone, donde se juntaron varias madres. Ella participó, estuvo en algunos encuentros en Plaza de Mayo, pero ella siempre dijo que necesitaba canalizarlo de otro modo, que no podía solamente expresarse del reclamo desde el testimonio, desde lo testimonial, sino necesitaba construir institucionalmente y políticamente. Vos sabés que yo siempre sentí que Graciela y Eve de Bonafini expresan dos argentinas en ese plano, en cómo afrontaron el mismo dolor, ¿no? Las dos perdieron un hijo, en el caso de Eve dos. Graciela evolucionó sobre ese dolor y Eve de Bonafini no pudo evolucionar, ¿no? Quedó rondando en el resentimiento. Es un dolor indecible. Graciela siempre va a rescatar a Eve y también a Estela desde el dolor que tuvieron que transitar. De hecho, yo pude hablar con Estela, no así con Eve, para este libro. Y Estela también la valida a Graciela como compañera de ruta. Las dos se validan en ese sentido. Pero bueno, uno, en el caso, bien marcado de Eve, quedó anclada en un pasado, ¿no? En un pasado mítico que no lograron. Graciela, por ejemplo, nunca dice qué hubiera hecho y qué hubiera pedido Pablo hoy. Claro. Eso, ella siempre toma distancia, no sabe cómo pudo haber evolucionado. Por supuesto, claro, es una diferencia fundamental. Fundamental. Estuvimos presentando aquí Nenuca, se los recomiendo muy especialmente, es la historia de nuestra querida Graciela Fernández Mejía, escrita por Pablo Marmorato, que la conoce muy, muy bien. Mucha suerte con este libro, que lo merece. Muchas gracias. Todos los lectores del mundo. Jorge, y los invito el próximo lunes 23, desde las 18 horas, en una librería muy linda que se llama Daín, Tames, esquina Nicaragua. Vamos a estar presentando, voy a tener el honor que lo presente Santiago Kovadlov y Hernán Lombardi, que la conocen hace mucho tiempo. Así que están todos invitados. Nenuca. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Gracias.